Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Melo, yo soy residente de pediatría de la Universidad del Valle. El tema del día de hoy que vamos a tocar en la sesión de urgencias es muerte cerebral en pediatría. Empezando pues con el concepto de muerte, que siempre ha estado ligado pues como a la historia de la apreciación. Obviamente pues que el hombre le ha presentado pues como con respecto al tiempo, siempre ha habido siempre diferentes cambios a lo largo pues como de la civilización. Donde se han presentado pendientes en diferentes formas, dependiendo pues como de la edad, de la época y dependiendo obviamente pues como de la cultura y la religión. Para la cultura griega, por ejemplo, en su momento era considerado para el cese de la actividad cardíaca, ellos consideraban eso como la muerte. Para el judaico-cristianismo era simplemente el cese de la respiración. En la Edad Media era la separación del cuerpo y del alma y empezó a dudar obviamente pues como de la ausencia del pulso y de la respiración en coadyuvante. Durante, eh, durante este proceso también, durante el Renacimiento, se decía que era justo el momento donde iniciaba pues, como la putrefacción de los tejidos, en ese momento que ellos consideraban muerte. Y para el siglo XVI era la aparición del IDS, con numerosos los escritos pues como medievales que habían también con respecto en esa misma época donde hablaban de manifestaciones, casos así terroríficos, pues donde las personas eran sepultadas con vidas por un mal diagnóstico pues que le hacían normalmente en esa época, que eran los familiares y los vecinos los que hacían el diagnóstico pues, de muerte en esos pacientes. Y en el siglo XVIII se iniciaron pues conjuntos en esta época que fue significativa porque hubo las maniobras de reanimación y con ello una serie pues como instrumentos que ayudaban a hacer este tipo de diagnósticos y ayudaban por ejemplo plumas, velas, burbujas, se hablaba de la, de la, de la inmersión pues como en aguas, el uso de trompetas y llegó a ser como tan difícil y de tal complicación, pues como dar el diagnóstico de muerte que se dejó esa función específicamente nada más al médico y en el escenario médico. Y es aquí en esta época donde también a raíz de esto hace debut el estetoscopio que, más, pues, que ayuda pues obviamente pues a la manera conjunta a la evaluación de la auscultación cardíaca y pulmonar. Un segundo que volvió atrás el doctor Rojo. Bueno, siguiendo con un poco más pues como de la historia, durante más de 30 siglos en la civilización se habló pues como del concepto de muerte en general. Para el siglo pues 20 hay un cambio trascendental pues como para hablar de este concepto y es la llegada del respirador por parte de John Emerson que empieza el uso de los ventiladores pues usados en anestesia y en ese momento se empieza a hablar del concepto de coma irreversible, que es un concepto pues, relativamente nuevo en la medicina, para referirse a un grupo de pacientes en coma muy profundo que mantenían pues, como signos vitales en forma artificial sin presentar ningún otro tipo de reflejo. Y con este concepto, obviamente, pues es trascendental cuatro investigadores, entre ellos en el año de 1956, Lobstedt y Von Reis, que eran dos suecos radiólogos que reportaban 6 pacientes con ausencia completa, pues como de función neurológica y de reflejos ausentes, pues como hipotensión, poliuria, presentaban hipotermia, con ausencia de flujo sanguíneo intracraneano demostrado por angiografía. Aquí también para este misma década, en el año 1959, los doctores Molaret y Gaulón, que eran dos neurólogos franceses, reportaron aproximadamente 23 casos de pacientes que tenían daño cerebral masivo con un silencio eléctrico y que a pesar de esto continuaban vivos sin signos pues como de ningún tipo de función cerebral y gracias a la ventilación mecánica y gracias pues como a la ventilación mecánica era que se mantenían y durante la necropsia ellos verificaban pues que había una evidencia de una necrosis total del cerebro, lo que cuestionaba obviamente pues como ese concepto de muerte. Y dominaron a esto inicialmente ese estado como coma de Pasí, que en la literatura pues como anglosajona se consideraba como el coma irreversible, aunque llevándolo pues como a un estricto francés, a ellos hablaban, el término significaba era más allá del coma. Otro de los hechos pues, como trascendentales para hablar de este tipo de diagnóstico o este tipo de determinación de biología era
el año 1967 en Ciudad del Cabo se realizó pues, como el primer trasplante cardíaco a partir de un donante con funciones vitales activas. O sea, era el primer paciente que tenía como muerte cerebral como tal, que fue utilizado obviamente pues como para este tipo de procedimiento, lo cual tuvo pues como un gran impacto en la parte bioética y una aceleración pues obviamente en tratar de definir el concepto y desde la parte médico-ético legal. En el año 1968, es así pues que la Escuela de Medicina de Harvard integra un comité compuesto aproximadamente de 10 médicos, había un teólogo, había un abogado, un historiador, pues como en este grupo, y hablaban de la definición de muerte cerebral y ya daban el concepto de muerte cerebral y lo definen como un daño total y permanente del cerebro de carácter irreversible, que incluía el tallo. Esto es importante pues como para ellos hablar de un daño total cerebral y que en el tiempo había recibido pues a medida que ha pasado pues los años y las décadas, este concepto ha recibido pues, como algunas modificaciones, pero o sea, su esencia como tal sigue prevaleciendo. Y es un concepto pues que más adelante vamos a volver como a retomar. En el año 76 hay otro hecho pues como trascendental que es la, la opinión pues a nivel mundial se ve conmocionada por un hecho en específico que sucede con esta joven Karen Ann, que es una joven de New Jersey que entra en un coma barbitúrico y su padre, a raíz que veía pues que pasaba el tiempo y que no había pues como una mejoría, pide que la desconecten del respirador, lo cual inicialmente obviamente pues, como por el personal médico fue negado y se generó todo un caso pues alrededor de este tema y fue llevado pues directamente a la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde se dio pues como el aval directo para poderla desconectar. Y con una sorpresa pues que llevan con este primer caso, que una vez la desconectan, la paciente no solo respira, sino que además eso vive 9 años más, lo cual era pues también un debate con respecto al diagnóstico de muerte cerebral. Eh, Desde la parte epidemiológica, esto es como algo de lo más actualizado pues, que puede encontrar con respecto a la población pediátrica. Se analizaron pues como datos entre el 2012 y el 2017 en diferentes UCIs pediátricas de los Estados Unidos, donde hicieron una clasificación de un grupo grande de pacientes con muerte y las dividían en muerte cardiopulmonar y muerte cerebral. Fueron aproximadamente 15.344 pacientes que murieron entre 3.170, que era el 20% declarados como muerte cerebral, y que tenían unas edades aproximadas pues entre los 2 y los 12 años. Los mecanismos causales más frecuentes pues, que se vieron como asociados a la muerte cerebral, en primer lugar fue la lesión hipoxiquisquemia debido pues como al paro cardíaco y este era aproximadamente el 52.7 pacientes en total y seguido del shock y el paro respiratorio sin paro cardíaco que representaba aproximadamente el 12.6% de estos pacientes y la lesión cerebral traumática que era aproximadamente el 20% con las complicaciones pues, vasculares entre el 5.1, entre esas complicaciones hablamos pues como del láser isquémico, de la trombosis, de la malformación de arteriovenosas y el 3.3 de las infecciones pues, del sistema nervioso central. En Colombia no hay una estadística pues como tal independiente que hable de las causas pues, y de muertes a nivel nacional. Pero sí contamos con un informe epidemiológico y el último que tenemos es del 2018 con respecto a los donantes y habla de un total de pacientes que eran potencialmente graves, que ya tenían el diagnóstico de muerte encefálica, que llegaba aproximadamente a los 997 pacientes en total y que posterior pues como a todos los criterios que se les aplicaba y a todos los diagnósticos de exclusión que se inferían ellos, llegaran a aproximadamente hasta máximo unos 398 pacientes pues, donantes reales, lo cual es significativo pues por la demanda constante y la historia alrededor de la muerte encefálica y el grupo de donantes. Con respecto a la incidencia pues en los recién nacidos, como tales, más bien desconocidas, no hay una estadística pues exacta. Las clínicas de Norteamérica hablan aproximadamente de unos 400 a 550 casos aproximadamente estimados por año y se estima que el 2.9% de ellos se refiere a pues como muertes neonatales como tal. Y entre las principales causas, pues como de muertes encontradas, tenemos la encefalopatía hipoxiquisquémica, que era la principal causa, hacía parte aproximadamente del
91% de los casos seguía la hemorragia intracraneal por traumas en el canal del parto, que era aproximadamente el 8%, malformaciones congénitas en el 6%, lesiones vasculares en el 6% y la menos frecuente de todas, que eran las alteraciones metabólicas en menos del 1% de esos pacientes. Desde la parte general así fisiopatológica, la privación hablamos de privación pues como en un suministro de oxígeno y nutrientes directamente a ese tejido cerebral, que es la fisiopatología pues como más común subyacente independiente de la causa. Esto conduce a una muerte pues, cerebral progresiva y la lesión cerebral hipoxisistema que se presenta en estos pacientes asociado pues como al edema evoluciona constantemente ocasionando pues como un aumento de la presión intracraneana y así una reperfusión sobre el flujo sanguíneo, empeorando obviamente pues como esa lesión y produciendo un infarto encefálico como tal, que en última instancia puede progresar a la muerte cerebral después de que la función pues como del tronco encefálico desaparezca totalmente por completo. Y generalmente este deterioro se produce en una dirección rostrocaudal, desde el mesencéfalo hasta el bulbo raquídeo. Aunque en las necropsias se ha observado pues que los cambios isquémicos moderados de cerebro en el cerebro todos tienen un cambio ocurrente pues como desde la corteza y de los graves, aproximadamente pues por ejemplo en los cambios basales hasta el 53 y 68% respectivamente. En el tálamo ya visto pues que era aproximadamente el 68%, en el tálamo el 34%, el mesencéfalo 37%, protuberancia el 37%, bulbo el 40%, cerebelo el 52%. Había pues como una falta de uniformidad en esa progresión de la patología cerebral, lo cual demostraba que la definición pues como de muerte como tal va a utilizar, pues que se utiliza actualmente, especialmente pues la que es difundida por Estados Unidos, sigue es un paradigma más funcional que estructural. Retomando pues como el tema que les decía inicialmente de las definiciones, hablaremos específicamente de esta definición. Existen 3 líneas pues de criterios clínicos normalmente para diagnosticar muerte cerebral, por la de Harvard, la que ha sido pues como más difundida con respecto al tiempo. El mundo, más o menos pues estos criterios hablan de un coma profundo que va asociado pues con un daño total y permanente del cerebro y que es de carácter irreversible, que incluye pues directamente el tallo cerebral, pero que cumple criterios como ausencia de reflejos con la temperatura corporal mayor de 32 grados centígrados, una apnea mayor de 3 minutos, falta de movimientos pues como espontáneos asociados, el electroencefalograma que sea isoeléctrico y obviamente pues que también tenga en cuenta que con la repetición pues como estas pruebas en 24 horas, esos resultados se mantengan durante el tiempo y sean iguales, obviamente pues como con mayor deterioro. Y que es importante que no debe haber, por ejemplo, la influencia de fármacos que sean depresores del sistema nervioso central y que puedan alterar obviamente pues directamente el diagnóstico. En la población infantil, especialmente pues como en esos recién nacidos y los lactantes menores, los cuales la mecánica verdad se comporta de una manera distinta pues que el niño mayor y el adulto, obviamente pues como por los cambios que hay directamente pues como en la anatomía y en el comportamiento craneano tiene una mayor plasticidad normalmente. Teniendo en cuenta pues que las estructuras en ellos no están fusionadas y que la mecánica, por ejemplo, en el caso de hipertensión endocriniana es muy diferente en este tipo de pacientes y lo que hace pues que el diagnóstico en ellos sea un poquito pues variable con respecto al diagnóstico cerebral en los adultos mayores o en los niños pues mayores. A diferencia pues en ellos pueden extenderse pues por ejemplo las observaciones requieren una extensión de la observación mucho más larga. Ellos hablaban inicialmente en estas definiciones de 24 horas pues como para la gente de 48 horas pues como para recién nacidos. Desde entonces se ha venido en un constante cambio, obviamente, pues como sobre el concepto como tal de muerte. Y desde entonces hay numerosas revisiones pues, y trabajos que hablan sobre muerte encefálica, que se han ido consolidando pues como con el concepto, a raíz del tiempo la han ido añadiendo o ajustado cosas pues al concepto. Y uno de ellos, y lo más importante, es la comisión del presidente. Es una comisión pues, directamente en Washington en el año de 1981, que era un grupo pues, de estudio de problemas éticos de medicina legal y investigaciones biomédicas y conductas, y que posteriormente se hace como una ley estatal que proporciona una base sobre el concepto y la determinación pues como de muerte.
y habla pues que un individuo, que se habla de muerte, que es un individuo que ha sufrido cese irreversible de las funciones circulatorias o respiratorias, y cese irreversible de esas funciones, pues estaba, por ejemplo, asociado a que se sostenía mecánicamente, ya asociada pues como a funciones de cerebro, una alteración sobre esas funciones de cerebro, incluido el tronco encefálico, y que en ese momento es que se consideraba muerte, y que esa muerte se debía determinar de acuerdo obviamente pues como a las normas médicas aceptadas. ¿Qué pasaba? Con un gran problema que este concepto no incluía, por ejemplo, pacientes menores de 5 años. En ella queda claro pues como que para poder pues dar el diagnóstico el paciente debe cumplir un estado de coma. Ellos hacen pues como esta referencia aquí sobre este diagnóstico. Hablan de la ausencia pues como completo de tronco encefálico, la presencia de apneas con unas presiones arteriales de CO2 mayor a 60 milímetros de mercurio. Ya ellos empiezan a hablar de esto, que debe ser un hecho que sea de irreversibilidad, que tenga un periodo de observación, obviamente, pues que esté determinado por el mismo juicio clínico, y que el uso de adicionales, pues como ya ellos empiezan a considerar el uso de pruebas adicionales para determinar especialmente flujo sanguíneo cerebral, y que ellos lo empiezan a utilizar cuando los reflejos, por ejemplo, de tronco cefálico no están completamente pues como comprobados y no se puede establecer pues como una causa suficiente, o cuando requieren pues como acortar ese periodo de observación. Eh, Viene así en el año de 1987 un grupo de trabajo con múltiples sociedades que publicó pues como unas pautas de determinación de muerte cerebral en niños, teniendo en cuenta pues que era un concepto pues como arrastrado y ajustado en base al Consejo de Comisión del Presidente del año 81. Y en ello se dice que un individuo que ha sufrido pues como un cese irreversible de funciones circulatorias y respiratorias, o cese irreversible de todas las funciones del cerebro completo, incluido el tronco encefálico, se considera muerto, y la determinación pues de la muerte debe hacerse de acuerdo también a las normas médicas aceptadas. Y el requisito básico, obviamente, pues como en estos casos, es la ausencia de la actividad cortical, y la ausencia pues como reflejo de detrás, entre los cuales la apnea viene siendo como lo más representativo en este caso. Eh, Esta es como la guía de la determinación. Ellos hicieron pues como hincapié en la importancia, obviamente, pues como de la historia clínica, el examen clínico que determinaba pues como la etiología del coma, y de modo de que se eliminaran pues como todas las condiciones que podían ser corregibles o irreversibles. Se recomendaron pues como ciertos periodos de observación relacionados con la edad y la necesidad de pruebas neurodiagnósticas adicionales específicas. Ellos hablaban inicialmente para niños mayores de menores de un año, que era el grupo comprendía entre los 7 días, mayores de 7 días y que eran a término, y de los niños ya mayores de un año, lo cual se recomendó pues que el diagnóstico de muerte se pudiera realizar únicamente pues como sobre las bases clínicas y los estudios de laboratorio opcionales. ¿Qué problema se presentó, por ejemplo, con esto? Que proporcionaban, por ejemplo, una orientación para determinar muerte cerebral en los recién nacidos menores de 7 días, era limitado, no había pues una evidencia con ellos. Y que aparte de la experiencia pues como clínica limitada, había una falta de datos pues insuficiente, incluyendo incluso la incertidumbre de las mismas pruebas con sensibilidad y especificidad de esas ayudas auxiliares. Eh, Antes de continuar pues como con las recomendaciones vigentes que hay actualmente, que se basan pues como en este mismo reporte, eh, están las recomendaciones. Es importante pues como tener aquí las guías publicadas en el año 95 por la Academia Americana de Neurología sobre muerte cerebral en adultos. Ellos, en los cuales pues ellos consideran que los criterios pues como previos de muerte ya establecidos, y definían como unos parámetros pues como específicos, especialmente para la evaluación del tronco encefálico. Ellos también hablan pues como de una nueva definición sobre las pruebas de esta misma función desde la parte neurológica, y hablan de ciertas condiciones que pueden imitar obviamente pues como esas condiciones de muerte. Y lo más importante, por ejemplo, en este concepto, que ya es el que se viene trayendo a raíz del tiempo y para esta nueva actualización, es la descripción de los procedimientos de las pruebas de apnea y su validez pues con respecto a su uso. Es así pues que la Sociedad de Medicina pues, de Cuidado Crítico, la Academia Americana de Pediatría, junto con la Sociedad de Neurología Infantil, forman un comité multidisciplinario que constaba pues, de múltiples subespecialidades médico-quirúrgicas, y bajo el auspicio pues, y el aval del Colegio Americano de Medicina y Cuidado Crítico se hace una revisión
y de todas las pautas pues, y los criterios utilizados en el año de 1987, y ellos dan unos puntos específicos que hablan de la determinación de muerte cerebral, los requisitos para iniciar esa evaluación sobre muerte cerebral, el número de evaluaciones, examinadores y periodos que requería cada paciente, la importancia del test de apnea, los estudios auxiliares y finalmente pues como la declaración de muerte pues en esos pacientes. El comité divide tres grupos de trabajo grandes que son los encargados pues como de revisar toda esa literatura sobre muerte cerebral en los recién nacidos, en bebés y en niños pues mayores. Los dividen en tres áreas específicas que son estos, los criterios pues como de examen y periodos de observación, las pruebas auxiliares y la declaración pues como de fallecimiento por parte del personal médico, incluido las implicaciones en este caso médico-legales y éticas obviamente. Para hablar de la determinación pues como de muerte cerebral en neonatos, lactantes y niños se basa pues como en el diagnóstico clínico como tal y en la ausencia de las funciones neurológicas en causas irreversibles conocidas como el coma, y que ese coma siempre esté asociado a apnea, y que obviamente para poder hablar del diagnóstico de muerte cerebral deben coexistir. Este diagnóstico debe ser realizado por médicos que hayan evaluado pues obviamente pues como el historial y que hayan completado todos los exámenes neurológicos en este paciente. Con respecto pues como a los requisitos para iniciar obviamente pues como esa evaluación en ellos hablan primero que la hipotensión y la hipotermia y las alteraciones metabólicas que puedan afectar el examen neurológico debe corregirse antes de seguir avanzando en el examen de muerte cerebral. Se incluyen obviamente pues como que los sedantes, los analgésicos, los bloqueantes neuromusculares y los anticonvulsivantes pueden suspender un periodo razonable basado en la vía media de la eliminación del mismo medicamento para garantizar que no vaya a haber una afección directa sobre el examen neurológico clínico, y que se pueden obtener también pues en este caso por ejemplo niveles en sangre y en plasma del anticonvulsivante para definir pues como esos efectos sedantes, y en caso de ser necesario poderse repetir y obviamente pues tener esos niveles pues por debajo de un rango terapéutico. En caso del diagnóstico de muerte encefálica debe ser basado únicamente pues como en el examen neurológico, no debe realizarse si existen niveles supraterapéuticos o terapéuticos o altos obviamente pues como algunos de estos medicamentos, y se pueden repetir una vez pues estén como por debajo del rango, y si persiste la incertidumbre, en este caso yo ya recomiendo realizar por ejemplo unos estudios auxiliares. Y la evaluación de la función neurológica no debe ser confiable pues inmediatamente después de la reanimación cardiopulmonar. Ellos consideran que debe pasar un tiempo prudente una vez esos pacientes salgan de la reanimación, obviamente pues como por la progresión también de las lesiones cerebrales agudas que se puedan presentar, y que debe diferirse ese diagnóstico aproximadamente entre 24 a 48 horas, a menos que exista pues como dudas o inconvenientes en el examen. Con respecto al número de evaluaciones y examinadores y el periodo de observación, ellos definen pues que se requiere de 2 exámenes que incluyan pruebas de apnea, con cada examen por separado pues como por un periodo de observación. Los exámenes deben ser realizados por diferentes médicos asistentes pues involucrados en el cuidado directamente del niño, teniendo obviamente pues como en cuenta la prueba de apnea que puede ser realizado por el mismo médico, entonces no hay ningún problema, y preferiblemente el médico tratante que maneja el ventilador. Los periodos de observación recomendados van también por grupos de edad. Ellos hablan, por ejemplo, de un periodo de 24 horas para recién nacidos que van desde las 37 semanas hasta los 30 días de vida, y de 12 horas para bebés y niños entre los 30 días hasta los 18 años. El consenso pues general fue que cuando más pequeño era el niño, mayor obviamente pues como que tenía que haber un periodo de observación y estudios auxiliares que apoyaran el diagnóstico clínico, y de ser así obviamente pues como con un periodo mucho para poder tener un periodo de adaptación. Para este punto fue importante pues como en la revisión de la literatura, este estudio es un estudio de 171 niños diagnosticados con muerte cerebral, donde encontraron que el 47 pues como por ciento de ellos había retirado el soporte ventilado en un promedio aproximadamente de 1.7 días. Después del diagnóstico de muerte, había otro grupo, por ejemplo, aproximadamente unos 79 pacientes que respondían al 46% pues como de todo este grupo, quienes el apoyo pues como continuo después de la declaración de la muerte cerebral sufrió paro cardíaco aproximadamente en un promedio de 22.7 días,
y el resto de niños pues eran como con causas desconocidas de muerte y que aproximadamente por debajo del 1% de todos ellos tenían una recuperación pues como completa. En esa revisión todos los niños pues que sobre pues niños pues que sobrevivieron me indicaban pues que había el único que sobrevivió era pues como específico era un paciente recién nacido prematuro. En ellos se evidenció pues que este paciente cuando fueron a revisar ya dice de manera retrospectiva pues no cumplía con criterios específicos pues, de muerte y de muerte cerebral y que venía siendo tratada de manera concomitante con depresiones del sistema nervioso central. Sobre esta base, pues obviamente, y los anteriores datos, ellos definen en el territorio de experiencia actual que es que se revisan pues como esos tiempos con respecto pues como a los tratamientos y a los momentos específicos deben de ser enfrentados pues esos pacientes. Eh, el primer examen, pues que también determinan pues que el primer examen que el niño cumple pues con los criterios del examen neurológico para muerte cerebral. El segundo examen debe ser realizado por un médico bastante diferente que confirme obviamente pues como esos hallazgos encontrados en el primer examen para poder dar pues como el diagnóstico, cumplir pues como los criterios de muerte cerebral. Y la evaluación de la función neurológica puede no ser confiable, obviamente, pues como inmediatamente, como les dije, después de la reanimación, lo cual ellos hacen como ese periodo, pues como de 24 a 48 horas para poder pues, continuar con la evaluación del diagnóstico, a no ser de que existan pues como algún tipo de inconsistencias durante el examen, o que con las pruebas auxiliares se pueda confirmar o recortar ese tiempo de observación. Con respecto a los componentes del examen, pues como neurológico, para poder evaluar la muerte cerebral en los neonatos, lactantes y niños, se habla inicialmente pues como del coma, una vez pues como excluida todas las condiciones pues como reversibles que puedan interferir en el diagnóstico. Ellos hablan que el coma, ellos hablan pues que al determinar pues como el estado de coma, el paciente debe exhibir una pérdida completa total de conciencia, que va asociada pues como una pérdida también de la vocalización y una pérdida de la actividad voluntaria. Los pacientes deben cumplir pues como de carecer de toda ausencia de capacidad de respuesta, incluyendo pues como la apertura de los movimientos oculares y todos los estímulos que deben de estar ausentes y que no debe producir ningún tipo de respuesta motora a no ser pues, de que sea un arco reflejo medular. Ese cese de funciones corticales superiores puede ser explorado en recién nacidos, lactantes o niños, utilizando pues como escalas de coma, específicamente pues como escalas de Glasgow para mayores de 2 años o escalas modificadas pues como para lactantes y neonatos que han tenido obviamente pues una evidencia en la repetición y en la especificidad y la sensibilidad para poder diagnosticar estados de coma en esos pacientes y para ellos pues como les decía la principal es esa escala de Glasgow. Eh, Antes de entrar pues como directamente en esos reflejos del tronco encefálico, se habla pues obviamente específicamente de esta estructura. El tronco encefálico es la parte pues como más inferior del cerebro, contiguo y estructuralmente pues como a la médula espinal. Se divide normalmente en tres áreas, que son el mesencéfalo, protuberancia del bulbo raquídeo. Esta protuberancia del mesencéfalo contiene pues como la mayoría de los núcleos de ese sistema de activación reticular que son vitales normalmente para esa excitación cortical y los estados pues como de conciencia consciente. Mientras que en la médula contiene pues como los centros específicos de hemostasia directamente de la función cardiorrespiratoria. Además, en estos puntos se habla también, por ejemplo, de los orígenes de los núcleos y de los nervios pues, craneales que van desde el tercer pal al 12º par y en eso están contenidos pues directamente dentro de esta estructura. Por ejemplo, desde la parte del mesencéfalo estamos hablando para el tercero, el cuarto y el quinto par craneal. Desde la protuberancia hablamos aproximadamente pues como de los orígenes desde el sexto, el séptimo, el quinto, que normalmente es componente motor y sensitivo, desde el noveno par y el octavo par. Y en la parte del bulbo hablamos del décimo, del séptimo, el quinto, del noveno, del onceavo y el 12º par. Asimismo, pues como con ciertos reflejos que yo se evalúo pues sobre esta vía que me ayudan a determinar la integridad de ese tronco encefálico, teniendo en cuenta obviamente pues como esta distribución anatómica de cada uno de esos pares y que según pues como su participación es que yo puedo determinar obviamente pues como el daño o el nivel del daño.
Empezando por ello, vamos a hablar pues como de la pérdida de todos los reflejos directamente pues como del tronco encefálico, incluidos la posición media de las pupilas y completamente pues como dilatadas que no responden a la luz. Esa ausencia de la respuesta obviamente pues pupilar a una luz brillante está documentada está documentada en ambos ojos y por lo general esas pupilas se fijan en una posición media dilatada de que va aproximadamente entre 4,5 y 9 milímetros de diámetro. Cuando existe pues como incertidumbre sobre esa reactividad, incluso recomiendan pues como usar lupa para poderlo especificar y esto se debe principalmente pues como a las acciones aferentes del nervio óptico, o sea, del segundo par y de las vías eferentes pues como del nervio oculomotor, del tercer par craneal que a su vez pues como una vez se haga ese estímulo luminoso, utiliza pues como las vías aferentes del segundo par y luego en el núcleo protectal es que se proyectará pues como hacia arriba, hacia los núcleos parasimpáticos del núcleo oculomotor de para cada lado, dando esa respuesta pues como muy y consensual cuando lo evaluamos. La ausencia pues como de los movimientos de los músculos faciales y orofaringeos, aquí pues se habla sobre, ejemplo, sobre la presión profunda de los cóndilos, de las articulaciones temporomandibulares y de la cresta supraorbitaria, que cuando uno las hace no debe producir pues como ningún tipo de mueca ni de movimientos musculares específicos faciales. En el caso, por ejemplo, del nervio supraóptico y supratroqueal, empezando por el supraóptico, es un nervio que sale pues como directamente del el agujero supraóptico, se suministra pues como ciertas ramas ascendentes que van directamente sobre la parte del periósteo de la parte pues como frontal y esas las ramas descendentes pues, directamente pues como del parto del seno frontal, desde la parte sensitiva y el nervio supratroqueal que hace pues como por la parte de la escotadura supratroqueal y tiene una distribución obviamente pues como hacia la parte interna de la región frontal y del mismo párpado superior y la raíz pues de la parte de la nariz, donde ambas ramas son ramas sensitivas directamente la rama olfática del quinto par y llevan todos esos estímulos aferentes al núcleo sensitivo donde hacen un enlace y se conecten directamente con el séptimo par generando una deferencia pues como motor. Con respecto pues como a la presión de los cóndilos, la inervación pues como sensorial de la articulación temporomandibular sería directamente pues como de las ramas auriculotemporal y del macetero, que da como esas ramas pues obviamente del mandibular del trigémino, que dan también terminaciones pues sensitivas y que hace parte pues como de inhibición también de internucleación con el séptimo par para dividir esas aferencias y esas diferencias motoras. Con respecto a la ausencia, pues como de náuseas, tos y succión, hablamos pues como de reflejo faríngeo o nauseoso, que se prueba pues como después de la estimulación directamente pues como de la faringe con un bajalenguas o con métodos de succión, y que habla desde ese arco reflejo que está formado entre el noveno par, que es como la parte pues como sensitiva, y esa deferencia motora que es dada por el décimo par. Hablamos también en este punto del reflejo traqueal, que es una prueba normalmente que es confiable al examinar pues como la respuesta de tos por medio de succión traqueal. El catéter de insertarse directamente pues como en la tráquea y en ese punto pues succionar máximo una o dos veces produciendo pues este reflejo. El reflejo es un reflejo que se considera pues como un reflejo definitivo que tiene dos componentes tanto sintomático como asintomático y de la parte pues como sintomática. Ellos hablan de los receptores que están distribuidos pues como a nivel sensorial desde el nervio trigémino, el glosofaringeo, la laringe superior y el nervio vago, y desde la parte sintomática que hace pues como el componente desde el nervio laríngeo recurrente y de los nervios espinales que ayudan pues como al cierre conjunto de los cierres de la glotis y de la producción obviamente de la contracción de los músculos de la cavidad torácica y abdominal. Con respecto al reflejo corneal, el reflejo corneal nuevamente está ausente, se muestra tocando directamente pues como la córnea con un trozo de papel o sea, o con un hisopo pues como de algodón. Se debe tener pues, mucha precaución obviamente como al generar esa inovidad, generar un daño directamente pues sobre la córnea durante la prueba de etapa, y la respuesta pues que no se debe obtener en esos pacientes es la contraria, que no debe haber pues un cierre de párpado, ya hablamos pues de una ausencia de reflejo. Este tipo de reflejo normalmente está mediado por la rama nasociliar de la rama oftálica
del quinto par craneal, y ese nervio se detecta directamente pues como el estímulo corneal sobre esa conjuntiva y hace una ruta pues como aferente posteriormente. Por otra parte, pues ahí en ese punto hace también pues como esa integración con la respuesta motora desde esa vía del séptimo par, y que posiblemente pues está media ya a este nivel por el núcleo pues como medular. Y con respecto a la ausencia, por ejemplo, de los reflejos oculovestibulares, hablamos del reflejo oculovestibular que se prueba, el térmico que se prueba pues como irrigando directamente cada oído. Puede ser con agua helada o con agua caliente, son normalmente más 2 vías de estímulo diferentes. Eh, Después de confirmar pues como la permeabilidad una vez del conducto auditivo, uno lo que hace es realizar pues con la cabecera elevada a 30 grados sobre el canal auditivo un riego con aproximadamente de 10 a 50 milímetros de agua, que en el caso pues como de ser frío, el movimiento normalmente de los ojos va a estar pues como eh, lo normal es encontrarlo pues como de manera contralateral. Esto obviamente depende del estímulo que yo haga directamente sobre la endolinfa, que es donde le decía pues que se da la respuesta diferente directo al estímulo térmico frío caliente, que cuando normalmente hago el estímulo frío hay un alejamiento de esa endolinfa, o durante el estímulo caliente un acercamiento a la endolinfa, lo cual hablamos pues del acercamiento de ese reflejo hacia la izquierda, pues hacia el lado donde hay el estímulo, o hacia el lado contralateral del estímulo, dependiendo obviamente pues como el estímulo motor. Y este depende obviamente pues como directamente de la captación a nivel del endolinfa por esa rama del nervio vestibular, que va hasta el núcleo vestibular directamente en la protuberancia, donde hay una integración con el nervio abducens o con el nervio locomotor, que es el que fija directamente pues como este movimiento. Con respecto al movimiento lóculo-cefálico, se realiza pues, este, se habla del famoso pues, movimiento de ojos de muñeca, que es el que está presente pues, en esos pacientes con muerte cerebral. Normalmente lo que se hace es evaluar pues, el tercero, el sexto, el quinto y el octavo par craneal. La ausencia de este normalmente indica pues que hay una lesión severa directamente sobre el mesencéfalo y la protuberancia. Eh, Normalmente pues se confirma con los centros pues como visuales del tronco encefálico y de los nervios como los motores oculares de un paciente, y en un paciente que tenga este reflejo debe estar pues como inhibido totalmente pues como la parte consciente. Empieza cuando uno normalmente, o sea, el reflejo como tal empieza cuando hay un giro sobre la cabeza y los canales semicirculares activan como esa rotación activa, y normalmente se envía un impulso por el nervio vestibular hasta el ganglio y termina pues directamente en el núcleo del tronco encefálico, muy similar pues, como al anterior, y desde esos núcleos hay un entrecruzamiento pues como de esas fibras directamente pues como al lado contralateral, tanto del sexto como del cuarto pal, y allí hacen gimnasis por básicamente pues como por 2 vías adicionales, que es las que se proyecta directamente al músculo recto del ojo, o alrededor pues como de la parte del abdomen, conteniendo pues esa actividad pues como de esos músculos, y específicamente activando el recto interno y el ulico externo, y a través pues como de ese estímulo controlando ese movimiento, que normalmente cuando está presente lo que se hace es que una vez uno gire la cabeza, así, por ejemplo, hacia la izquierda, el ojo izquierdo va a girar hacia la parte hacia adentro y el ojo derecho hacia la parte externa, manteniendo pues como una fijación sobre un punto específico, y viceversa pues cuando eso es el lado contrario, y cuando está comprometido los ojos van a girar pues como completamente con la cabeza, que es lo que hablamos pues como ojos de muñeca. Con respecto al tono, la evaluación pues obviamente pues como del tono flácido y la ausencia pues como de movimientos espontáneos inducidos, excluyendo obviamente pues como eventos específicos sobre la médula espinal, como la retracción reflejo de las mioclonías espinales, que se pueden dar directamente sobre lesiones sobre la médula espinal sin necesidad pues de que haya muerte cerebral, y que se deben de examinar todas las extremidades del paciente obviamente pues como para evaluar del tomo esos rangos de movimiento pasivo que suponen que no haya limitaciones pues como hay ese examen, por ejemplo como en los casos del trauma, y que el paciente debe observar pues como cualquier movimiento espontáneo inducido.
Si hay movimientos pues como anormales, se debe realizar una evaluación clínica para determinar si estos reflejos son directamente de la médula espinal o no. Hablando pues como de la validez del examen neurológico, especialmente pues como en esos pacientes, en esos pacientes pues neonatos, vemos que los reflejos de tallo normalmente están presentes en el recién nacido y en el recién nacido pretérmino con una edad igual o mayor de 32 semanas, pues en general están presentes ya todos estos reflejos, presentando pues como ciertas limitaciones en el momento de evaluar y que se tienen que tener en cuenta pues obviamente especialmente el estímulo, por ejemplo, a la presión arterial de CO2, que normalmente empieza a presentar por encima de la semana 32, y que en ellos obviamente trae esas dificultades, pues como técnicas como tal, además de que tiene esas, pues además que son pacientes normalmente que están en incubadora, que vienen siendo ventilados y que dificulta obviamente pues como la manipulación. Además de que tienen, por ejemplo, un canal auditivo pequeño para hacer, por ejemplo, los estímulos de riego o otro tipo pues como de estímulos que uno evalúa pues directamente pues como en ellos. Normalmente pues uno en esos pacientes los reflejos pues como del tronco encefálico que normalmente se evalúa en ellos es la reactividad papilar y la motilidad pues como ocular que puede ser pues como difícil de evaluar en algún tipo de ellos, especialmente con el soporte ventilatorio, al igual pues como la respuesta pues como a esos estímulos como les decía, generalmente pues como por el tamaño de ese canal auditivo. Eh, por lo tanto, lo que más se opta, pues, por ejemplo, en ellos es la evaluación del reflejo oculocefálico, que son los ojos de o el vestíbulo nuclear, pues, en el que se lo permite hacer. Y el reflejo corneal es más fácil, pues, como de examinar en ellos, especialmente, pues, como para mirar, pues, si, que en el caso de que esté presente, indica, pues, que hay una función del tronco encefálico intacta y que la prueba, a pesar, pues, de esto, la prueba es como de todas, es como la menos confiable y la evaluación, pues, como de la función auditiva, a veces también es difícil en ellos, especialmente en los que están en estado comatoso, por lo cual muchas veces es necesario, pues, acompañarlos de prueba, por ejemplo, como potenciales auditivos o cabos, pues, en ellos. Mientras se realiza pues como la exploración neurológica, uno debe asegurarse que no se vea pues como comprometido igualmente pues como por los efectos farmacológicos anticonvulsivantes o algún tipo de sedantes que puedan obviamente pues como alterar también el diagnóstico en ellos. Con respecto al test de apnea, el test de apnea es una exploración pues como fundamental, como les decía inicialmente, se incluyó pues como en el protocolo de la diagnóstico de muerte encefálica. Se protocoliza como tal desde el año 1995 por la Sociedad pues, Americana de Neurología y su finalidad es demostrar la ausencia de la actividad del centro respiratorio en el incremento pues como de la presión de CO2 secundario pues como a un periodo de apnea inducido controlado pues que se le produce al paciente. La prueba debe realizarse de manera segura y normalmente requiere pues como una documentación constante de la presión arterial de CO2 que habla por encima de 20 milímetros de mercurio por encima de la basal o cuando está presente pues por encima de 60 milímetros de mercurio sin ningún tipo de esfuerzo respiratorio durante el periodo pues como de observación de esta apnea y que en algunos pues, pacientes, especialmente pues como aquellos que tienen enfermedad respiratoria crónica, ese tipo de insuficiencia puede ser pues como difícil obviamente determinar porque normalmente requieren unos niveles de PCO2 por encima de lo normal. Y en estos casos se utiliza básicamente pues como con respecto a su nivel basal, un aumento por encima de 20 milímetros pues como de mercurio con respecto a esa base que maneja. Si la prueba de la apnea normalmente pues, no se realiza, debe pues, sobre ciertas contraindicaciones específicas médicas en los cuales pues como por ciertas complicaciones no se puede completar la prueba. En estos casos obviamente por el mismo estímulo y el reflejo somatosensorial que produce la inestabilidad hemodinámica, la saturación de oxígeno cuando cae por encima del 85% o la incapacidad pues como de entrar a alcanzar esos niveles por encima del 60 o mayor, se deben realizar, pues, y ellos recomiendan que se deben de realizar, pues, pruebas auxiliares acompañadas al test de apnea. Eh, el paciente, pues, lo primero que debe tener es, obviamente, pues, como la ausencia de todo esfuerzo respiratorio documentado. Antes de realizarse, uno debe asegurarse, obviamente, pues, como esa evolución fisiológica de los parámetros del paciente. Debe haber una normalización de entrada, pues, como del pH y la PCO2, mediado por ese análisis, pues, como de gases, manteniendo, obviamente, pues, como la temperatura central por encima de 35, normalizando la presión arterial según, pues, como el rango de edad
y haciendo una corrección sobre cada uno de esos factores que puedan afectar obviamente pues como el esfuerzo respiratorio previamente pues como a iniciar la prueba. El paciente debe ser preoxigenado usando un oxígeno pues al 100% durante 5 o 10 minutos respectivamente, dependiendo del grupo de edad. La ventilación, lo que se hace es que debe suspenderse una vez el paciente esté bien oxigenado y haya alcanzado pues como esa presión arterial de CO2 normal. Se mira en todo momento de esta monitoreada esa frecuencia cardíaca, la presión, la saturación, y todo esto debe ir, pues, obviamente, de manera conjunta durante el momento que se hace y se evalúa ese esfuerzo respiratorio. Se deben obtener unos gases de seguimiento para controlar esa presión arterial de CO2. Se debe hacer, pues, obviamente, mientras el paciente permanece desconectado directamente del ventilador. Y en el caso de que no se observe ningún esfuerzo respiratorio desde el inicio de la prueba, pues como de la apnea, hasta el momento que se midió la presión arterial de CO2 por encima de 60 milímetros de mercurio o con 20 milímetros de mercurio por el línea de base, en ese punto es que yo hablo ya que la apnea puede ser consistente con un proceso de muerte cerebral. El paciente debe volver, obviamente, pues una vez se haga la prueba, a suspenderla y colocarla en un soporte ventilatorio mecánico y un tratamiento pues, médico continuo para continuar, obviamente, pues con la parte del examen neurológico. Y la evidencia debe tener, pues, como en caso de que se presente, pues, como algún tipo de esfuerzo sobre esa parte respiratoria que sea inconsistente, obviamente, pues, con la prueba cerebral y con la muerte cerebral de entrada, también debe suspenderse la prueba. Con respecto al tiempo, con respecto a esa oxigenación, se considera pues que los niños normalmente solo requieren periodos de oxigenación de 5 minutos, ya que ellos normalmente alcanzan niveles de presión arterial de CO2 mucho más rápido, con incrementos que van de 4.2 a 5.38 milímetros de mercurio por minuto, versus los adultos que necesitan normalmente periodos de oxigenación hasta los 10 minutos, que tienen pues paulatinamente un aumento de 2.4, 3.2 milímetros de mercurio. Y obviamente no olvidar como esa limitación que les dije con respecto a la presencia, obviamente pues como ese estímulo por debajo de las 32 semanas sobre el centro pues como respiratorio que no está presente en este grupo de edad. Continuando pues como con los estudios auxiliares, el comité en este caso recomienda que, pues no, de entrada ellos no recomiendan pues como los estudios auxiliares siempre y cuando uno pueda como establecer la muerte cerebral con respecto a los criterios anteriores como en el examen neurológico y el test de apnea. Deben de usarse para ayudar obviamente pues como al clínico a hacer un diagnóstico pues como de muerte cuando el examen neurológico y la apnea no pueden completarse. Si hay una incertidumbre sobre esos resultados de esos exámenes, si puede estar presente obviamente pues como algún efecto de medicamento o para reducir los periodos pues, de observación entre los exámenes. Cuando se utiliza un estudio auxiliar, normalmente los componentes del examen realizado pues inicialmente debe completarse y documentarse todo al pie de la letra, debe quedar siempre un registro escrito muy detallado y si el paciente pues con el estudio auxiliar en caso tal de que se presente pues como una respuesta equívoca, los criterios del examen clínico y la prueba de apnea ellos recomiendan seguirlos realizando como estudios pues complementarios para determinar pues como ese diagnóstico de muerte y recomiendan un periodo entre esos exámenes aproximadamente pues 24 horas antes de realizar nuevamente una evaluación clínica o un estudio pues como auxiliar adicional. Teniendo en cuenta pues como esos grupos de edad que hablamos inicialmente, el recién nacido pues como a término con unas 37 semanas y el periodo pues de 30 días, que ellos recomiendan en este caso pues como que los exámenes de flujo sanguíneo cerebral presentan una mayor sensibilidad sobre este grupo de edad sobre los estudios eléctricos, por lo cual se recomiendan pues como más. Y los estudios pues ya en pacientes mayores de 30 días hasta los 18 años, la evidencia pues que hay entre los estudios electroencefalográficos y los estudios de flujo tienen una sensibilidad pues como muy similar. Iniciando pues por el electroencefalograma, muestra una actividad pues como eléctrica del paciente, o sea, el paciente que tenga presencia no siempre pues puede ser declarada pues como muerte en ese momento, se debe continuar siendo observado y tratado pues como médicamente hasta que la muerte cerebral se puede declarar según los criterios obviamente pues como el examen clínico y la apnea.
Es un examen que cuesta aproximadamente pues, de un periodo de duración de 30 minutos, donde se utilizan 8 lectores pues, como por separados aproximadamente de 10 milímetros, con una sensibilidad pues como mayor a 2 microvoltios por minuto. Y anteriormente se hablaba pues que si hacían en los pacientes de 7 días a 2 meses, se hacían el electroencefalograma con un periodo pues como separado de 48 horas, que eso fue otro de los cambios pues, con respecto a en este momento, y de los mayores de 2 meses al año, que eran con periodos separados pues, de 24 horas. No había pues como una evidencia de tenerlo que repetir en caso de que, por ejemplo, yo hiciera un examen auxiliar de flujo y hubiera pues como de flujo, no era necesario entrar a repetirlo. Y actualmente no existe pues como una evidencia en ese periodo que me hable pues como de tenerlo de tener que estar repitiendo pues como ese tipo de estudio, y que aproximadamente en 24 horas, en caso de que se haya repetido, es como el periodo razonable que yo puedo pues como esperar para poderlo hacer. Eh, Eso se basó, pues, y esas determinaciones se basaron mucho en diferentes estudios, especialmente, pues, este estudio que les traje a colación, que hablaba, pues, de la normalidad eléctrica que puede aparecer en ciertas situaciones, pues, como clínicas diversas del recién nacido con ciertos tipos de encefalopatía. Ellos observaron aproximadamente durante un periodo de 6 años, esos pacientes, donde se identificaban aproximadamente 20 recién nacidos que presentaban encefalopatía grave, que eran a término y pretérmino, y que tenían en el examen electroencefalograma una línea, pues un reportizo eléctrico durante, pues como el tratamiento en la unidad de UCI neonatal. Se obtuvieron aproximadamente entre todos ellos unos 74 registros electroencefalográficos, donde 36 de entrada tenían un registro isoeléctrico. La función, pues como cerebral clínicamente, pues como se veía parcialmente preservada, y estaba presente aproximadamente en 15 de ellos, o sea, casi el 75% de los bebés en el momento que se obtuvo el trazado encefalográfico isoeléctrico. Y el electroencefalograma inicial fue isoeléctrico en 16, pues nuevamente de esos 20 pacientes, aunque la actividad electroencefalográfica reapareció en 9 de ellos posteriormente. Solo se observó pues como mejoras significativas en 2 pacientes de ellos. Los 2 restantes pues tenían unos déficits neurológicos transitorios y persistentes, y al reevaluar nuevamente pues como estos pacientes que se encontraban estos hallazgos, se veía que estaban siendo tratados, por ejemplo, con niveles de altos de fenobarbital, o que se encontraban pues niveles altos de fenobarbital, lo cual produjo una alteración pues como sobre la prueba. Ellos finalmente pues como concluyen que obtener pues un trazado electroencefalográfico isoeléctrico en el recién nacido como un cerebral pues parcialmente preservado, eh, eh, pues se presenta directamente pues como en ellos, y que no puede ser una prueba confirmatoria y confiable para el diagnóstico de muerte neonatal, de muerte cerebral neonatal. En esos casos, pues como tienen unos puntos específicos pues que recomiendan repetir, siendo el repetir pues cuando esté un trazo isoeléctrico que persista con algún tipo de reflejo de tronco cerebral, cuando se realice pues en estado de hipotermia, tras la administración de alguno de esos fármacos depresores del sistema nervioso central, o que el electroencefalograma con alguna actividad o presencia pues como de artefactos puedan alterar obviamente pues como la presencia, pues, o puedan alterar yo poder hablar de la presencia de muerte cerebral. En estas pues recomendaciones hacen un resumen pues de todos los datos con respecto a los estudios de electroencefalográficos, que son aproximadamente 12 estudios que con un total de 481 niños, con sospecha pues directamente de muerte cerebral, de todos los grupos de edad, donde demostraban que el 76% de ellos fueron evaluados con electroencefalograma, y en el primer electroencefalograma ya tenían un silencio electroencefalográfico, y que múltiples electroencefalográficas mejoraban el rendimiento hasta un 89%. Para aquellos niños que tenían pues como un electroencefalograma, un silencio electroencefalográmico en su primer electroencefalograma, el 97 pues como por ciento de ellos en el seguimiento persistían con ese silencio. Y la primera excepción, pues como en esos grupos, en el recién nacido, pues que tenía este silencio, y que contaban pues como la reversibilidad, era pacientes que venían siendo tratados pues con orbital y niveles por encima de 30 microgramos por mililitro, cuando se realizó pues como ese primer estudio.
Otra de las excepciones fue también un paciente pues, que venía de un traumatismo que también venía siendo manejado con relajantes musculares, además del uso pues como con fenobarbital, y que en esos pacientes con actividad electroencefalográfica, con un primer electroencefalograma, en el pues que desde el primer electroencefalograma presentaban pues actividad, era el 55%, y que posteriormente desarrollaban un silencio pues como electroencefalográfico. El 45 pues como pacientes restantes persistían con la actividad o no realizaban pues como más valoraciones pues adicionales y por ejemplo con todo este grupo poblacional, la mayoría pues como de los pacientes no sobrevivieron, solo uno sobrevivió y entre el paciente que sobrevivió era aquel que tenía pues como altos niveles de fenobarbital. Eh, que se concluye pues como hasta ahora a nivel general es que el 64 pues como por ciento de los recién nacidos con criterios clínicos de muerte cerebral muestran actividad electroencefalográfica, que el 36 pues como por ciento de ellos continúa teniendo algún tipo de actividad en un segundo registro y que requiere un periodo mínimo de observación de 48 horas y ellos basan pues en este estudio que también les traigo un estudio de España realizado pues por Casado que habla directamente del diagnóstico de muerte cerebral sobre lactantes y neonatos, donde reportan 51 lactantes y niños con muerte cerebral, donde realizan 29 trazados electroencefalográficos, donde 14 centrados por unidades eléctricos, presentando pues como hipoactividad o el patrón de supresión que no era inducido farmacológicamente y que se mantenía pues como se mantenía no se presentaba pues de 2 días de evaluación y se trazaba pues isoeléctrico en los encefalogramas. Con la determinación del flujo sanguíneo cerebral, la ausencia del flujo sanguíneo cerebral de entrada ya es un criterio pues como aceptado para hablar de inviabilidad y por lo tanto pues como de muerte cerebral a cualquier tipo de edad. Hay unas técnicas pues que me pueden ayudar a valorar ese flujo sanguíneo cerebral. Entre ellas tenemos la arteriografía convencional de 4 arterias, la angiografía digital, el escáner de isótopos, la ecografía Doppler y la tomografía pues como en emisión de positrones principalmente. Algunas de esas técnicas normalmente obviamente tienen ciertas limitaciones y son difíciles de realizar de acuerdo obviamente pues como a la disponibilidad de cada uno de los hospitales y normalmente las más realizadas especialmente en neonatos y en niños son los estudios isotópicos que entre ellos tenemos pues la gamografía cerebral y el Doppler pues como transcraneal como los principales pues, estudios usados. La arteriografía cerebral convencional es como el estándar para determinar la ausencia de flujo sanguíneo cerebral. Esta prueba normalmente puede ser difícil de realizar, especialmente en bebés y niños pequeños, empezando de entrada por la disponibilidad, obviamente, pues como en las instituciones, y que requiere trasladar a ese paciente para una sala de tomografía para poderlo realizar, lo cual de entrada es un riesgo, obviamente, sobre el mismo paciente que ya de por sí está inestable y que se encuentra pues como en un estado crítico, lo cual puede aumentarle pues obviamente pues como la mortalidad y la morbilidad de este paciente. La ausencia de flujo sanguíneo cerebral es equivalente a muerte cerebral, pero de manera contraria no siempre es cierto, ya que la mayoría, pues la mayoría no, pues algunos niños que pueden estar pues con muerte cerebral pueden tener algún tipo de flujo cerebral, eso especialmente pues como neonatos y lactantes por esas variaciones anatómicas donde la hipertensión intracraneal no es como tan intensa para suprimir del todo el flujo sanguíneo, pues, como cerebral y que normalmente no es, esta prueba no es de uso pues como práctico diario en este tipo de pacientes. Los estudios de radionucleótidos, entre ellos pues tenemos la tomografía, la gramografía y la tomografía pues con emisión de positrones. Se hace una revisión en estas mismas recomendaciones de 12 estudios donde incluyeron 681 niños que tenían el diagnóstico sospechoso de muerte cerebral en todos los grupos de edad. En ellos se usaron métodos de angiografía pues como cerebral por medio de estos radiofármacos, estos radionucleótidos, trataban de utilizar pues como pruebas que estuvieran obviamente pues como estandarizadas y que estuvieran de uso convencional. En ellos se encontró que el flujo sanguíneo cerebral estaba ausente aproximadamente en el 86% de los pacientes que ya tenían un diagnóstico clínico de muerte cerebral y que el rendimiento pues, no varió significativamente cuando se realizó un segundo examen pues, de flujo, que era aproximadamente pues, con una actividad del 89%. Que
esos pacientes no tuvieron pues como flujo sanguíneo diferente pues como teniendo en cuenta pues las dos excepciones de flujo pues directamente desarrollado de manera más tarde sobre los recién nacidos y que son ellos los que muestran directamente, pues son dos de esos pacientes que muestran variaciones pues como con respecto a la prueba. Y uno de ellos estaba haciendo pues como tratada también con fenobarbital que hablaba pues obviamente sobre una implicación directa sobre el flujo cerebral. Eh, ya comparando directamente pues como esos estudios electroencefalográficos y los de medida de flujo, se realizaban ambos estudios pues como parte de la evaluación inicial de muerte cerebral. En los dos estudios se dividían en tres grupos, perdón. Los tres grupos eran todos los pacientes que fueron aproximadamente 149, recién nacido pues los pacientes menores de un mes que eran 30 y los niños mayores de un mes hasta los 18 años que eran 119 y para todos, la muestra, pues cuando ambos estudios se realizaban inicialmente, el rendimiento era el mismo, 70, pues cuando tenía el silencio electroencefalográfico o cuando el flujo sanguíneo cerebral estaba ausente. Y el rendimiento diagnóstico para pacientes entre un mes y, pues por encima de un mes hasta los 18 años fue muy similar, pues para ambas pruebas, el 78% versus el 71%. Y para los recién nacidos es donde se encuentra pues como esa diferencia significativa, donde mirar los trazados electroencefalográficos era mucho menos sensible, en el 40% de ellos estaba presente, versus la ausencia pues de flujo, donde es directamente el 63%, donde habla obviamente pues como la preferencia sobre los exámenes de flujo, sobre este grupo de edad. La gamografía con gamma cámara normalmente es el más empleado, consiste en el barrido pues como de la cabeza con gamma cámara portátil, tras inyección directamente por vía intravenosa de un bolo de un radiofármaco. El más utilizado es el HMPO que viene marcado con tecnesio, que permite estudiar pues como las imágenes relacionadas directamente con el flujo sanguíneo y la actividad cerebral. Es una técnica segura y rápida, normalmente puede utilizarse pues en niños de cualquier edad y la ausencia de flujo sanguíneo cerebral es confirmatoria pues normalmente de muerte, aunque no solo siempre es cierto, especialmente pues por lo que le decía previamente, especialmente en ese grupo de neonatos y lactantes menores. Eh, eh, Aquí hay varios estudios, por ejemplo, como ácidos expresados y derivantes que normalmente han demostrado que hay una perfecta correlación, por ejemplo, con este tipo de exámenes mayores de un año, por ejemplo, con las técnicas de geografía, con las técnicas de geografía convencionales. Con respecto a la tomografía, pues como por emisión de positrones, que permite valorar pues como estudios de metabolismo directamente cerebral y del flujo sanguíneo. Ellos van viendo pues como los aumentos regionales del flujo sanguíneo con un radiofármaco que es fluorodesoxiglucosa, los cuales pintan pues como una escala de color y muestran la cantidad de glucosa metabolizada por cada 100 gramos de tejido cerebral. Y en estas imágenes, como podemos ver, hay una imagen pues que es típica pues de esos pacientes que están en muerte cerebral, que es el signo de cráneo hueco, que es un equivalente pues como una decapitación funcional total, eso hacen ellos la equivalencia. Y que esta situación en los pacientes, por ejemplo, con estado vegetativo, que es la tercera imagen, el metabolismo pues, cerebral está masivamente disminuido, pero no completamente ausente, que va aproximadamente hasta un 40 o un 50% de lo normal. Con respecto a la ecografía Doppler, se habla directamente pues para medir la velocidad del flujo sanguíneo cerebral. Se puede determinar obviamente pues como a través de la ecografía por técnicas que normalmente vienen siendo innocuas y barata para practicar en el paciente. Para los diagnósticos de muerte cerebral en niños se ha utilizado pues como mediante el Doppler transcraneal directamente de cierto tipo de patrones y sobre cierto tipo de flujo, por ejemplo la arteria cerebral media, con unas ventanas óseas convencionales y obviamente pues como fontanelas permeables que lo permiten hacer más fácil, incluso sobre el hueso frontal que normalmente es como más fino en ese grupo de edad y que también puede ser asociado al Doppler pulsado de la arteria carotidia. Esos patrones normalmente pues que aparecen en los niños son similares a los adultos, se habla de un patrón pues como de flujo reverberante o retrógrado con una disminución pues directamente del flujo sistólico que hablan de patrones de muerte cerebral y este tipo de flujo retrógrado es un poco pues como más difícil de encontrar pues en pacientes neonatos. Hay diferentes estudios que muestran pues como una sensibilidad variable sobre la sensibilidad pues, y la especificidad aproximadamente que oscila entre el 71 y el 100%. Y en esta imagen lo que vemos es
un flujo pues como reverberante y el registro ultrasonográfico que habla de esa fase pues como muestra la existencia y el pico sistólico y que ha seguido posteriormente esa onda sistólica que es la que hace pues alusión al flujo reverberante. Eh, los potenciales evocados constituyen la respuesta pues generada por el cerebro frente a estímulos sensoriales específicos, exponen pues como la integridad anatómica y funcional de la vía auditiva, visual y sensitiva. Es una técnica que normalmente es incruenta, barata y inocua, puede realizarse pues como en la cabecera del paciente sin ningún tipo pues como de complicación y puede hacerse pues como de forma repetida o continua. Tiene la ventaja que no se altera normalmente pues como por medicamentos de personas del sistema nervioso, como barbitúricos, anestésicos o algún otro fármaco y que escasamente pues se puede ver afectado por la hipotermia o por la misma edad. Entonces por eso lo hace pues como específico para poderlo usar. Empezarlo pues con los potenciales de auditivos o de tronco directamente, ellos exploran pues como directamente la vía auditiva, desde la cóclea pues hasta el tálamo, atravesando directamente pues el tronco cerebral, evaluando toda esta área pues como específica de distancia del, tronco, del mismo tronco, pero no directamente pues como la funcionalidad de la corteza. Para ese tipo de potenciales están constituidos básicamente de 7 ondas. La onda 1, 3 y 5 son las más constantes siempre en este tipo de trazados, por lo tanto son las que se utilizan pues obviamente pues como para valorar este tipo de diagnóstico. Se debe valorar pues como por ambos, pues por cada audio por separado y la existencia de una onda uno bilateral con ausencia pues como de ondas restantes me habla de un indicativo pues como de muerte cerebral. También es la ausencia de todas, pero en caso de esta ausencia de todas las ondas, yo debo descartar patología periférica, como en los casos, por ejemplo, de hipoacusia o de fractura, que pueden estar ausentes. La experiencia normalmente, pues, como en relación con la utilidad, es útil, pues, como para definir especialmente en pacientes, en los pacientes pues, en pediátricos en edad, no hay mucho estudio, pero hasta ahora ha habido, pues, como evidencia útil con respecto a sus estudios. Entre ellos tenemos este estudio prospectivo de 51 niños, que eran menores de 7 años de edad. Ellos cumplían pues como criterios clínicos de muerte cerebral, 15 tenían menos de un año de edad, 16 entre los 1 y los 3 años pues, aproximadamente, y se realizaron pues como potenciales evocados y somatosensoriales pues a ellos, donde se veía que una vez uno establecía pues como ese diagnóstico de muerte cerebral, el primer estudio de potenciales fue compatible pues directamente pues con los pacientes, aproximadamente en el 90% de ellos, y en los restantes no había pues como una compatibilidad directa con hueso cerebral, pero que progresivamente esas ondas se fueron aplanando pues en esos pacientes. También habla pues como de una diferencia obviamente pues como significativa respecto al tiempo de la parte precoz que con respecto pues como al tiempo en el que se presentaban esos cambios en el trazado electroencefalográfico que era aproximadamente mucho mayor o más precoz pues, por encima de 46 horas aproximadamente. Con respecto a los potenciales evocados somatosensoriales, se utilizan pues de corta latencia a través de un estímulo eléctrico directamente pues de un nervio mixto que tenga pues componente sensitivo y motor, en este caso pues como el nervio mediano. Se explora la integridad pues periférica de la parte pues con la integridad periférica a nivel pues, de la médula cervical, tronco cerebral y corteza frontoparietal. Para ese estímulo no se afectan directa pues como por fármacos que produzcan una depresión sobre el sistema nervioso y puede haber pues como, sí puede haber pues como algunas alteraciones sobre ciertas patologías, especialmente pues como que involucren directamente un daño del nervio, solamente pues como fracturas o alteraciones o daños directamente sobre el plexo braquial. La pérdida de todos los potenciales pues como generados durante el tronco cerebral o del encéfalo, es que me hablan de la compatibilidad de muerte cerebral y normalmente es una prueba pues que puede ser utilizada pues con fiabilidad y cuando uno lo utiliza pues como de manera multinodal aumenta mucho más su sensibilidad, disminuyendo obviamente pues como la aparición de falsos positivos. Lo último, pues, de las recomendaciones con respecto a la declaración de estas recomendaciones, pues, de la asociación, es la declaración, pues, directamente de muerte y se declara cuando se utilizan, pues, como estudios auxiliares, la documentación, pues, como de los componentes de ese grupo debe tener, pues, obviamente un segundo examen clínico que se pueda completar y debe ser coherente, obviamente, con el diagnóstico de muerte cerebral.
todo, excepto pues del examen clínico, incluido pues como la prueba de apnea y los estudios complementarios deben documentarse, y el examen clínico debe ser realizado por un médico experimentado que estén familiarizados obviamente pues como con la valoración en niños y que tengan una capacitación de entrada en atención neurocrítica. Eso es indispensable pues para el diagnóstico. Ellos proponen este algoritmo para la valoración pues como de ese niño comatoso, que tiene pues como un examen, miran si tiene un examen pues como compatible con criterios de muerte cerebral. Y lo primero es que los parámetros pues fisiológicos se deben normalizar, o sea, lo que hablábamos inicialmente, la normotermia, la normotensión pues según la edad. Valorar pues la presencia de coma, si hay o no respuesta pues como a estímulos externos, examinar la ausencia de esos reflejos de tallo, la presencia de apnea, pues, o la presencia pues como de falta de respiración espontánea, especialmente con niveles de pesos por encima de 60, de 20 por encima de la basal. Y en caso de tener pues, una respuesta negativa, o sea, continúa pues en observación, manejo y considerar estudios diagnósticos adicionales. En caso de tener una respuesta positiva, debo de mirar si se excluye pues obviamente de la presencia de tóxicos, drogas o algún tipo de desorden metabólico. En caso de todavía no estar descartado, esperar obviamente pues como los resultados metabólicos para la continuidad de la observación y la reacción pues posterior. Y en caso de ser positivos, el paciente en este caso puede declararse obviamente pues como de muerte cerebral y de acuerdo pues como al grupo de edad debe ser dado por esas diferencias que hablábamos de 24 horas entre una valoración y la otra o 12 horas por encima de los 30 años, perdón, de los 30 días a los 18 años de edad. Y el uso en ambos casos pues de test auxiliares se deben considerar siempre y cuando pues como la valoración clínica o el pues de apnea inicial no sean viables directamente pues como para la examinación. Esto simplemente es el formato que usan para, eh, que usan pues como para llevar el orden de cada uno de los pasos dentro de cada uno de esos puntos que les acabo de discutir y ellos incluyen directamente pues como los puntos de esa primera observación y la segunda observación. Ya con respecto al local, o sea, aquí a nivel en Colombia tenemos un marco legal que ha venido pues como en evolución con respecto al tiempo también, iniciando desde el año 1979, en donde hay una ley que ordena directamente pues como al gobierno colombiano a reglamentar el tema de la donación de órganos y la certificación de muerte. Acá en este punto todavía no se habla pues como de muerte encefálica como tal. Posteriormente viene la ley del 73 del año 88, la ley 73, perdón, del año 68, en la cual dicta pues como unas disposiciones con respecto a la donación y trasplantes y con los componentes pues como anatómicos secundarios es el mismo trasplante, pero en este caso no habla directamente pues como del diagnóstico de muerte, aquí en este caso sí alude pues la definición como tal. En el año de 1989 se habla del decreto 1172 que define pues la muerte cerebral como un fenómeno biológico que se produce en una persona de forma irreversible con ausencia pues directamente de funciones del tronco encefálico. Y en el año 98 por medio del decreto 1546 eh, se hace un cambio pues como tal sobre esa terminología previa, o sea, se toma esa terminología previa e incluye la definición de muerte encefálica como el mismo fenómeno que produce pues sobre una persona de forma irreversible y que puede presentar pues en ella en ausencia de funciones de tallo, pero que debe ser comprobada obviamente pues como por un examen clínico y lo define pues con cuando están presentes las condiciones y no es, hay alteraciones pues como tóxicas o metabólicas que puedan ser reversibles o una hipotermia pues como inducida, habla del periodo de observación que ellos especifican que debe ir aproximadamente de 6 horas y la valoración de que debe tener por lo menos una valoración de 2 médicos, especialmente aquellos que tengan pues como especialidad en neurociencias y no debe ser relacionado directamente con el grupo de trasplantes, sino debe haber pues como una diferencia entre los niños y los adultos. Ese es el problema pues como con eso, que no hacen esa diferenciación. En el decreto 2493 del 2004 se reafirma esta definición de muerte encefálica y hace la división pues como según la edad, mayores o menores de 2 años. Y ya en este caso, por ejemplo, ellos agregan la excepción de cuándo hablar de muerte encefálica, que se hace pues directamente sobre los efectos de ciertos tipos de medicamentos y de sustancias, de trastornos metabólicos, que me pueden impedir obviamente pues como el diagnóstico. No, en esa ley del 2017, perdón, del 2007, por medio de la sentencia C933 de la Corte Constitucional, declara pues como
asequibles los artículos de la Ley 73 del 88, más la cual protege pues, jurídicamente la presunción legal y se ratifica pues como el tiempo de la declaración y en el 2016 por medio de la ley 1800, de la ley 1805 en la cual hay una modificación pues de esa ley de 1988 y del 2004, pero con respecto a la donación que habla que todos podemos ser donadores, pero que en caso pues obviamente de que usted no quiera ser donador, tiene que dejar un registro notariado directamente pues como ante su EPS, haciendo pues como la negación. De resto, todos entran en presunción de donación. Con respecto pues como a esa ley vigente que tenemos con respecto al decreto 2493, hablamos pues de una muerte encefálica en mayores de 2 años, con un diagnóstico de muerte encefálica en adultos o niños mayores, previo a cualquier procedimiento destinado pues, como a la utilización de componentes anatómicas con fines de trasplante y que debe constatar por lo menos de los siguientes pues, como criterios clínicos, la ausencia obviamente pues como de todos estos reflejos detalles, son aproximadamente 7. El diagnóstico de muerte encefálica no es procedente cuando en la persona exista pues como cualquiera de las siguientes pues, como causas asociadas a la estimulación, pero que sean no reversibles, por ejemplo en el caso pues como alteraciones tóxicas exógenas, alteraciones metabólicas reversibles, alteraciones a medicamentos, sustancias depresoras del sistema nervioso central. Y el diagnóstico, por lo menos, debe ser hecho por 2 médicos sin interdependencias que no pertenezcan al grupo de trasplantes, que sean especialistas en neurociencias y siempre debe incluir, obviamente, pues como los siguientes signos descritos que les dije. Y en caso de que no sea posible, pues como corroborar los 7 signos, ellos avalan pues como el uso de aplicar de test adicionales, entonces pues como de certeza. Con respecto a los menores de 2 años, los datos pues, que permiten la determinación pues, como de muerte van asociados pues, obviamente pues, como a la historia clínica, la exploración física y el periodo de observación y el examen pues, como complementario que se haga en todos los pacientes, que debe ser asignado pues, de forma detallada y aclarada pues, durante toda la historia del paciente y deben refrendarse obviamente pues como con la firma de 2 especialistas como mínimo que hagan parte pues como del equipo asistencial que hubieran actuado simultáneamente pues como para la obtención de los datos y que deben constatar por lo menos la existencia pues como de los siguientes signos. En historia clínica, el estado pues como de coma, de carácter, que sea de carácter irreversible, que debe haber evidencia clínica de neuroimagen o de lesión destructiva en el sistema nervioso central compatible obviamente pues como con la situación de muerte encefálica, la exploración clínica neurológica, que debe incluir obviamente pues debe ser inmediatamente antes de iniciar la exploración, se debe comprobar si el paciente presenta estabilidad hemodinámica, oxigenación, ventilación y temperatura por encima pues, mayor de 32 grados, alteraciones, definir pues que haya ausencia de alteraciones metabólicas o de presencia de algunos tipos de fármacos, entre ellos bloqueantes pues, neuromusculares, alteraciones pues electrolíticas, y se debe establecer el estado pues como de coma reactivo en aquel que no se encuentre pues como ningún tipo de respuesta motora o vegetativa de estímulos pues como producidos en el territorio de los nervios craneales y no debe existir posturas obviamente de sedación y de corticación. Habla pues de la ausencia de los reflejos de tronco, ellos toman pues como los sitios iniciales y hablan inicialmente pues adicionan los movimientos oculares que no son ni espontáneos ni provocados, incluyendo pues como el parpadeo también espontáneo, la presencia de actividad motora de origen espinal espontánea o inducida no invalida pues por el diagnóstico no invalida pues el diagnóstico de muerte cerebral y que el examen debe ser compatible con muerte encefálica durante todo el periodo de observación y la práctica pues directamente pues, como esas pruebas complementarias y adicionales que les toma este tipo de pacientes. Los periodos de observación que ellos ya estipulan dependen obviamente pues como de la edad y de las pruebas complementarias utilizadas. De 7 días hasta los 2 meses ellos hablan de 2 exploraciones clínicas utilizando pues, electroencefalográficas separadas por menos de 48 horas. Como vemos pues esto tiene una diferencia con respecto a las recomendaciones actuales. Con respecto a los 2 meses hasta los 2 años, son 2 exploraciones clínicas con separaciones pues entre menos de 24 horas entre los pacientes, no debe ser menos de 24 horas, y entre la encefalopatía pues hipoxicoisquémica en caso de presentarse, la observación debe ser mayor de 24 horas. En los niños de más de 2 años se asimila pues igual que los adultos, puede hacer pues por a los 12 años y se encuentra pues con la posibilidad de utilizar pruebas de certeza que evalúan obviamente pues como el flujo sanguíneo cerebral
en caso de que no se pueda pues como utilizar o pues que haya alguna diferenciación con ese examen o que pueda utilizarse obviamente pues como para disminuir los tiempos de observación. En el HIV tenemos unos algoritmos, obviamente, pues como de abordaje de este tipo de pacientes. Hablamos pues inicialmente de este algoritmo que me habla pues del mantenimiento potencial de un paciente que estaba potencialmente pues como donante de órganos. Ellos se enfatizan en 3 puntos específicos, lo que es la monitorización continua e invasiva, los objetivos hemodinámicos y los objetivos ventilatorios. Siempre que yo me enfrento pues como a este tipo de pacientes tengo que tener un pool de exámenes iniciales. Ellos aconsejan pues la toma de 5 frascos diferentes, donde dan obviamente clasificación, exámenes general de función renal, función hepática, tiempo de coagulación, la toma de electroencefalográfica, radiografía de tórax y en algunos casos específicos el uso, por ejemplo, de enzimas cardíacas, pancreáticas, el uso de microalbuminuria o el índice de proteína de creatinuria. Y para la estabilización, pues como hemodinámica, ellos recomiendan pues como manejar volúmenes como elevados según la necesidad de líquidos inicialmente pues como por cristaloides, dejar solución salina, teniendo obviamente siempre un monitoreo sobre las presiones pulmonares y la presión en cuña y sobre la presión venosa central, el manejo de la bomba pues en caso de ser necesario el uso de inotrópicos y en caso de las resistencias vasculares obviamente pues el uso de vasopresores. En caso de lograr metas, en este caso se continúa pues con el procuramiento que normalmente se le hace a este tipo de pacientes y en caso de que no llegue a presentar metas o viceversa, se debe contemplar la terapia de reemplazo hormonal con hormonas tiroideas y el uso de vasopresina. Y con respecto a los objetivos ventilatorios, siempre obviamente pues como guiados por la gasimetría y utilizando ventilación pues como protectora en ellos. Ese es el flujograma que todos tenemos que tener como presente en la institución en caso de presentarnos algún tipo de tener exposición a algún tipo de pacientes, pacientes que tengan pues como mal pronósticos, blasos rodeados de 5, que tengan una lesión cerebral irreversible como en el caso de DT, accesos vasculares, eventos hipertensión, tumores cerebrales. Lo primero es notificar obviamente pues como la alerta al coordinador directamente de trasplantes que tiene un celular ya determinado, un celular que está disponible 24 horas para este tipo de valoraciones. Él directamente va a hacer una valoración apto como de ese paciente pues, que esté apto como potencial obviamente donante. Si él ve que no es apto, obviamente pues hasta ahí llega pues como la atención de él. En caso de ser apto, va a continuar obviamente pues como con la muestra de todas las muestras que les dije como potencial pues donante. Se hace la solicitud de paraclínicos, se hace un mantenimiento guiado por metas. Si cumple con los diagnósticos de muerte encefálica, en caso pues de no cumplirlo, se continúa pues como manejo convencional por médico tratante y mirar obviamente pues como los códigos de parada cardíaca, que es otro algoritmo pues diferente. Y en caso de que sí cumpla con los criterios, el médico tratar de informar directamente pues como el diagnóstico a la familia, incluso hay unos puntos donde nos dan unos tips específicos para poder comunicar esta información sobre ellos. Habla pues como de la solicitud a la entrevista preliminar de solicitud pues como a la adaptación directamente de los órganos y del tejido por parte de este coordinador, y en caso de no aceptar pues simplemente se evalúa el contexto familiar y se finaliza el proceso, y en caso pues de que se haya aceptación se continúa con el proceso pues como de pruebas infecciosas y solicitud de la sala de cirugía. También en este punto se mira si hay presencia de enfermedades infecciosas o no, y si no hay presencia pues de enfermedades infecciosas se continúa pues con las cirugías de rescate y la distribución de cada uno de los componentes y posteriormente pues como el traslado de este cuerpo a la morgue y dando fin obviamente pues como al proceso. Y ese es como el resumen en general que les tenía pues como de muerte cerebral.